alumna de este hace 23 años, ¿vale? Y ahí empecé todo esto. Ahora mismo trabajo en la Complutense y estoy en aula. Ayer estuve en un aula de 25 años, tercero y quinto de primaria y segundo de secundaria, trabajando con los críos, ¿vale? Este modelo de universidad no metido en un despacho pidiendo que no sé todo, sino en el aula, y a partir del aula, haciendo cosas con los críos y de todas las edades, ¿no? Es una propuesta que yo hago con los chicos habitualmente. La comentaba en su conferencia, la idea de que estamos en unas jornadas de bibliotecas donde uno de los ejes centrales que nos convoca es la escritura, ¿no? El lema, no recuerdo ahora mismo el lema de la... Voy a ser sincera, me levanto a las 5 de la mañana para poder venir hoy, con lo cual hasta ahora ya me lo vais a permitir y me vais a ayudar, ¿vale? Con lo cual, ¿soy incapaz de recordar literalmente el lema de la jornada? Sí. ¿Sé que va del tema de escritura? También. Nos quedamos con ese concepto. Con lo cual vamos a escribir. ¿De acuerdo? Vamos a escribir. Pero vamos a escribir seguramente no literatura. Porque de eso en nuestras aulas, quizá a mí me pasa, me siento más segura. Lo narrativo literario me sale más rápido que un texto de otra manera. Con lo cual vamos a hacer una propuesta intertextual. Vamos a partir de un texto literario, sí. Estamos en una biblioteca, vamos a partir de un texto literario clásico que he elegido yo porque algo tenía que ser, aquí tengo una hora y no lo podíamos decidir en este ratito juntos, con lo cual os he hecho trampas y yo ya he elegido algo para empezar a trabajar, y a partir de ese texto clásico vamos a hacer una propuesta de escritura intertextual. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Vale. Entonces, cuando veáis abajo me vamos a hacer. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer como adultos? Entendamos que estamos en un taller de adultos y está adaptado a adultos. 3 detalles, 4 arriba, 4 abajo, eso lo llevo en infantil, primaria y secundaria. No va a cambiar mucho, pero sí que adultos, sábado 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Vamos a vivenciar una práctica del lenguaje para reflexionar sobre ella y sistematizar algunas cositas. Vale. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué traigo? La zapatera prodigiosa. ¿Por qué? Porque estuve en Puente de Halloween, en Almagro, en el Museo del Teatro, y compré una cosa que dije, no sé, pero esto me va a venir muy bien. Y me ha venido muy bien. Ese es el motivo. Si queréis buscar algo más profundo de, claro, Lorca, que sí, por supuesto. Pero en este caso es así, porque tenía. Que compré, luego lo enseñé lo que no es. Zapatera prodigiosa. ¿Estamos? ¿Hay alguien que se acuerde de algo de la zapatera prodigiosa? No, yo no. Fijaos que lo leí de cría, lo representamos. Yo estaba en el departamento de vestuario y maquillaje. Recuerdo hacer las faldas de las vecinas de colores. ¿Os suena que hay vecinas de colores? Adelante, es un taller, tenéis que trabajar. Si venís con la cosa de escuchar nada más, no, que no, hay 3 salas más divinas. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Estamos con la zapatera prodigiosa. ¿Alguien se recuerda algo de la zapatera de estos últimos que habéis llegado? ¿Recordáis algo de que iba la zapatera prodigiosa? Puede ser que no la no pasa nada. Si estuviésemos en el aula, si estuviésemos en la biblioteca, ¿qué haríamos? Empezar a investigar con los críos. ¿Se entiende? Como no estamos entre adultos, yo voy a dar prisas. Y así pasamos todos los pasos intermedios hasta llegar a la escritura. Voy muy rápido, ¿se entiende? Estoy acelerada porque si paro el ritmo me duermo. ¿Vale? Con lo cual necesito... ¿Sí? Hombre, yo ya he empezado, Paco. ¿Vale? Porque como hay poco tiempo, que... No, nada. Bueno, entonces, ¿qué os he traído? Simplemente para empezar a entrar. No hace falta que hagamos un análisis profundo literario, histórico, político, no sé, en el momento en que surge la zapatera prodigiosa. No es el momento para ello. No os asustéis, ¿vale? Pero sí un poquito recordando que va. Una obra está dividida en 2 actos, en el primer acto y obviamente en un segundo. Y en el primer acto lo que nos aparece es una zapatera que está casada con un zapatero, ¿vale? Es un matrimonio de conveniencia, pero parece que la cosa no va del todo bien, ¿sí? Ella tiene un poco ilusiones de otro tipo de vida y el zapatero es, por Dios, no crees escándalo en el pueblo. Y la zapatera dice, ¡ah! ¿Sí? Resumen del primer acto. Así, ya está. Pero vamos a ponerle un poco de imagen, ¿vale? Encontré en este proceso de investigación que en una biblioteca se puede hacer, tenemos un ordenador con internet, tenemos millones de libros. Puse en Google, zapatera prodigiosa, ¡pum! ¿Os acordáis cuando la televisión española pública nuestra ponía una cámara a las obras de teatro? Representación del teatro de la zapatera prodigiosa de 1995, ¿vale?
mire por ahí. La zapatera. Tú dirás. Toda mi vida ha sido una verdadera preocupación. Evitar el escándalo. ¿Me está lo que llamarme escandalosa? ¿Cuando he salido a defender tu dinero? Digo que huyo de los escándalos. Como la salvaqueta del agua fría. Ay, qué desgracia, no me sabes. Escúchame. Te han provocado. Y a la vez hasta insultado. No teniendo ningún sentido. He quedado con mi alma en mi armario por el miedo a verme rodeado de gente y llevarme traído por comadres y desocupados. Me has entendido. Pues esta es mi última palabra. Pero vamos a ver, ¿a mí qué me importa todo eso? Me casé contigo, ¿no? ¿No tienes la casa de limpiarse? No comes. No te pones los cuellos y puños que en tu vida te habías puesto. Ah, ¿no llevas tu reloj hermoso? ¿Con cadena de plata y de enseguida? ¿Al que te doy vuelta todas las noches? ¿No quieres? ¿Y yo? Todo. Menos esclava, ¿eh? Yo quiero hacer siempre mi santa voluntad. No me digas. 3 meses llevamos casados. Yo queriéndote como. Y tú poniéndome verde. No ves que ya no estoy para bromas. Queriéndome. Pero bueno, ¿qué es eso de queriéndome? ¿Qué es queriéndome? Tengo. En lo que haces, lo que no haces. Ya estoy colgado. ¡Hasta aquí! Pues lo mismo se verá a mí que estés colmado como que no lo estés. Porque tú a mí me importas 3 pitos, ya lo sabes. ¿Puedes hablarme un poquito más bajo? Mira, me decías por tonto que colmara la calle a gritos. Afortunadamente creo que esto se acabará pronto. Porque no sé cómo tengo paciencia. Hoy no comemos. De manera que ya te puedes buscar la comida por otro sitio. Anda. A lo mejor mañana te la tienes que buscar tú también. Vale. ¿Qué? ¿Se ha entendido algo? Primer acto, el audio al principio no, pero luego mejor, ¿no? ¿Habéis identificado bien a la zapatera? Con ese traje verde, rubia, ¿no? El zapatero y las vecinas que trataban de jugar un poco con el zapatero y robarle un poquito de dinero. Cuando estamos con los críos es interesante que nos vayamos metiendo en esos personajes, ¿no? Aquí Lorca nos presenta un modelo de zapatera y un modelo de zapatero que no sé vosotros, yo soy extremeña y en mi pueblo esto de las habladurías del que dirá y el no chilla, a ver si te van a escuchar las vecinas, está a la orden del día. No sé por aquí cómo se vive eso. ¿Vale? ¿Por qué creéis que el zapatero insiste tanto en esta idea? Ay, no, por favor, mi niña, ay, no, que no digan, a ver, que saca... ¿Qué le está pasando ahí? ¿Cómo lo imagináis? Hasta el zapatero que solamente hemos visto 2 minutos y medio y hemos escuchado 30 segundos, ¿vale? Pero más o menos. ¿Cuál puede ser su historia? ¿Por qué le está preocupando tanto eso? Veis que además hay una diferencia de edad importante. Zapatero aquí tiene como unos 20 poquísimos años y él está pasando los 50. ¿Sí? Vale. ¿Cómo os imagináis ese zapatero? O los 50 años de su vida de zapatero. A ver, ¿qué se anima a decir algo? Venga, va. ¿Un hombre que ha hecho su santa voluntad siempre o ha estado siempre sometido? ¿Por qué no habrá estado sometido? Suma. Pues no, es la hermana mayor. Porque mucho se podría hablar de esa hermana mayor, ¿no? De los hijos mayores
parentalizado. ¿Se entiende esto? Vale. Pues al final se casa porque la hermana le dice cosas como: vamos a ver, que ya vas cumpliendo una edad, que te vas a quedar solo en el mundo, ¿no? Te tienes que juntar con alguien. ¿Y la zapatera? La zapatera, joven, probablemente bastante inocente porque no le importa nada el que dirán, ¿no? ¿Es inocencia o es otro adjetivo? Puede ser inocencia, digo para jugar, ¿eh? ¿Qué otro adjetivo le pondríais a la zapatera? ¿Cómo? Bueno, no sé. Sí, dijiste algo Desparpajo, o sea... con un desparpajo que se come el mundo. Poderosa. Inconsciente, empoderada, ¿no? Que está muy de moda esta palabra, que me parece bien, pero bueno, no digo lo contrario. De fachada para adentro, o sea, de fachada para afuera, y también de puertas para adentro. Aunque el hecho de casarse con este hombre no dice mucho de su empoderamiento, ¿no? Algo pasa. Fijaos qué interesante traer esta obra a la aquí y ahora. Fijaos la frase que dice la zapatera en este pequeño fragmento. No tienes los puños limpios. No tienes un plato de comida caliente todos los días. No tienes un reloj que le recuerda todas las noches. Esto es 1932-33, la obra. ¿Ha cambiado mucho eso? Un poco sí. Un poco sí, claro. Tanto como nos gustaría. Un poco sí, depende. Contexto, cultura, un poco sí, depende, ¿no? Fijaos que, hombre, perdón, yo es que cuando aparece este señor por la sala, lo quiero profundamente, no puedo dejar de darle un beso. Alguien con la zapatera prodigiosa. Perdón, esto, ¿no? Fijaos qué interesante esto cuando estamos con los alumnos, con los chicos, y sobre todo estamos en un secundario, traer esta obra aquí y empezar a analizarla en el contexto de aquí. ¿Me explico? ¿Sí? Vale, nos hacemos un poquito, tenemos muy poquito tiempo, pero aludo a vuestra estado despierto del café de las 4 de la tarde que decía Piu. ¿Más o menos nos hacemos una idea? Vale. ¿Qué pasa a partir de esta escena? No lo recordáis, no pasa nada. ¿Qué os imagináis que puede pasar? El zapatero se va. Lo que yo aguanta y se va. Y ella se queda sola, ¿vale? Sí. ¡Retirarse! Vale, es el segundo acto. Él se va, no aguanta más, ¿vale? Ha convertido a ella la casa en una taberna y sirve bebidas a los mismos mozos que desde el principio de la obra querían conquistarla, incluido el señor alcalde, que era el hombre ese que aparecía al final de la otra escena que hemos estado viendo, ¿vale? Su carácter sigue siendo el mismo, pero no está dispuesta a dejarse conquistar por ninguno y le ha decidido seguir siendo fiel a su marido. Avanzo, ¿eh? Mientras tanto, en el pueblo ocurre algo que suele ocurrir mucho, todavía. ¡Oh! Me encantó. ¡Oh! ¿Qué pasa? Alguien dijo por ahí, ¡oh! ¿Qué pasa en los pueblos normalmente? ¿Cómo? ¿No? Esta escena es la zapatera, fijaos, segundo acto. ¿Veis algo distinto en la zapatera? El vestido. ¿Cómo era el primer acto? ¿Y ahora? ¿Es una decisión al azar así de Lorca? Nunca hace esta cosa, ¿no? Rojo. Curioso, el personaje que aparece junto con ella simboliza a una niña, una vecina. En la obra original de Lorca es un niño. En todas las representaciones que he buscado para este taller aparece siempre una niña. ¿Sí? Originalmente, Lorca pensó en un niño, el hijo del vecino, de la vecina, porque la zapatera no puede tener hijos. Pero en todas las representaciones a partir de Lorca aparece siempre una niña. Yo lo dejo ahí. ¿Estoy siendo clara? Sí. Curioso esto, ¿vale? Habladurías. Y aparece la música, aparecen las coplillas, ¿vale? He seleccionado también un fragmentito para que... Así de chiquititos, ¿eh? Por la corriente. ¡Qué rico! ¡Las coplas!
¿Quién despacha? ¡El demonio! Pero bueno, ¿pero qué ocurre? ¿Qué os parece? A mí se me ponen los pies, yo veía aquí que estaba jugando con la música, el ritmo, ¿no? Sabemos Lorca, sus orígenes andaluces, y entonces esta coplilla, esta música alude a esa raíz andaluza, obviamente, ¿no? Sería interesante que pensáramos en una raíz gallega como la vuestra, ¿qué otra música podríamos haber puesto aquí? ¿Se entiende? ¿Qué coplilla tendríamos en nuestra cultura gallega, como para poder acompañar a esta escena? Pero más allá de eso, que eso puede quedar para... Estamos haciendo un juego ya intertextual, ¿os dais cuenta? Jugando con los lenguajes y demás, ¿no? Se entiende más o menos la situación, la narrativa de la obra, que es un poco el crear un poquito el resumen de la obra que no recordamos, ¿vale? Tenemos a la zapatera vestida de rojo, ha puesto una taberna para salir adelante y tiene que aguantar todas estas, como tú decías, me han encantado las habladurías, ¿vale? Hasta que al final de la obra llega un titiritero al pueblo. Y el titiritero es el zapatero de Fraga, ¿vale? Pongo un poquitito porque la imagen ayuda con el poquito tiempo que tenemos. ¡Me están matando! ¡Me están cogiendo puñaladas por culpa de esa mujer! ¡No! No puedo por nada. La niña. ¿Dónde está mi niña? Fue con los vecinos. Ah. Dios mío, ¿ha visto usted qué infamia? Yo lo juro por la preciosísima sangre de nuestro Padre Jesús, que soy inocente. Dios mío, ¿qué habrá pasado? Mire cómo tiemblo. Parece que las manos se quieren escapar de eso. Muchacha, calma. Es que su marido está en la calle. ¿Mi marido? Ay, señor mío, mi marido. ¿Qué le pasa? Mi marido me dejó por culpa de las gentes. Y ahora me encuentro sola, sin calor de nadie, Pobrecilla. con lo que yo lo quería. Lo adoraba. Eso no es verdad. ¿Qué está usted diciendo? Digo que es una cosa tan incomprensible que parece que no es verdad. Yo desde entonces ni como, ni duermo, ni vivo. Porque él era mi alegría, mi defensa. Y queriéndolo tanto como lo quería, la abandonó. Por lo que veo, su marido de usted era hombre de pocas luces. Haga usted el favor de guardarse la lengua en el bolsillo, ¿eh? Nadie le ha dado permiso para que dé su opinión. Perdón, no he querido... Digo, cuando era más listo que... Sí. ¿Sí? ¿Ve usted todos esos romances y chupaletines que canta y cuenta por los pueblos? Todo eso es un chavo comparado con lo que él sabía. Él sabía el triple. No puede ser. Ah, ¿y el cuádruple? Sí, hombre. Me lo decía todos a mí cuando nos acostamos. Historietas antiguas que usted no habrá oído mentar siquiera. Y a mí me daba un susto. Pero él me decía, preciosa de mi alma, ¿si te ocurre de mentirijilla? Mentira. ¿Se le ha vuelto el juicio? Mentira. Pero bueno, ¿qué está usted diciendo, titiritero del demonio? Que tenía mucha razón su marido de usted. Esas historietas son mentiras.
Fantasías, nada más. Naturalmente, señor mío. Parece que me tomó usted por tonta de capirote. Pero no me negará que dichas historietas impresionan. Eso es harina de otro costal. Impresionan a las almas impresionables. Todo el mundo tiene sentimientos, ¿no? Eso depende. He conocido a mucha gente sin sentimientos. En mi pueblo vivía una mujer en cierta época que tenía suficiente mal corazón como para hablar con todos sus amigos por la ventana, mientras el pobre marido hacía botas y zapatos de la mañana a la noche. ¿Eso lo dice usted por mí? ¿Cómo? Que si va con segunda, tíralo, sea valiente. Y que le digo, escarabajo hambriento. ¡Rita! ¿Qué está usted diciendo? Yo no la conozco de nada. No he querido ofenderla. ¿Por qué me falta de esa manera? Es decir, usted buen hombre, yo he hablado así porque estoy sobre ascuas. Todo el mundo me asedia, todo el mundo me critica. ¿Cómo quiere que no esté acechando la ocasión más pequeña para defenderle? Si estoy sola, si soy joven y ya solo vivo de mis recuerdos. ¿Cómo? La comprendo, preciosa joven. La comprendo mucho más de lo que puede usted imaginarse, porque su situación es idéntica a la mía. Es posible. A mí me abandonó mi esposa. No pagaba con la muerte. Ella soñaba con un mundo que no era el mío. Era fantasiosa y dominante y gustaba demasiado de la conversación y las golosinas que yo no podía costearle. Así que un día tormentoso y de viento huracanado me abandonó para siempre. ¿Y qué hace usted ahora? ¿Corriendo mundo? Porque en su búsqueda para perdonarla y vivir con ella lo poco que me queda de vida, a mi edad ya se está malamente por esos caminos de Dios. Tome usted un cafelito caliente, ¿eh? Que después de esta traca mundana le servirá de salud. Que Dios te lo premie, clavellinita encarnada. Ya. Está bueno, ¿eh? Bueno, como hecho por sus manos. Ay, muchas gracias. Qué envidia me da su marido de usted. ¿Por qué? Porque se pudo casar con la mujer más preciosa de la tierra. ¿Qué cosa dice usted? Y ahora, casi me alegro de tenerme que marchar, porque usted sola, yo solo. Usted, tan guapo. Y yo con mi lengua en mi sitio me parece que se me iba a escapar cierta insinuación. ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué se ha creído? Yo guardo mi corazón entero para el que está por esos mundos, para mi marido. Así se habla aquí. Así hablan las mujeres verdaderas. Así. A mí me parece que estás un poquito... Como usted quiera. Pero sepa y entienda que yo no estoy enamorado de nadie más que de mi mujer. Mi niña loca. Y yo de mi marido, de nadie más. ¿Cuántas veces lo habré dicho? A gritos. De que me diesen hasta los sordos. Mi zapatero de mi alma. Ay, zapaterica de mi corazón. ¿Quién es? ¡Abre! ¿Qué pasa? Vengo corriendo para decírtelo. Se han hecho heridas con las navajas 2 o 3 motos y te echan a ti la culpa. Heridas que te hagan mucha sangre. Todas las mujeres han ido a ver a juez para que te vayas del pueblo. Y todos los hombres que vienen del sacristán tocan a las campanas para cantar tus coplas. ¿Qué estás pidiendo? Y toda la plaza está llena de corrillos, parece la feria. Y todo es contra ti. ¡Caray! Intenciones me dan de salir a defenderme. ¿Para qué? ¿O se lo meterían en la cárcel?
rescatar alguna escena como esta y sacarle mucho jugo. Como adultos que somos, estamos ya haciéndonos un montón de ideas. Necesitamos discurso para podernos escribir, con lo cual entender que todo esto que estoy haciendo es para meternos en tema y empezar a generar discurso propio, ¿vale? Seguimos con ese discurso que nos ayuda a pensar. ¿Qué nos dice el propio autor? ¿Qué nos dice Lorca sobre esta obra? Fijaos, La zapatera prodigiosa es una farsa simple, de puro tono clásico, sobre donde se describe un espíritu de mujer que se hace al mismo tiempo y de manera tierna un arqueólogo del alma humana. Yo quise expresar en mi zapatera la lucha de la realidad con la fantasía, entendiendo por fantasía todo lo que es irrealizable, que existe en toda criatura. No hay más personaje que ella, y la masa del pueblo que la circunda con un cinturón de espinas y carcajadas. Lo más característico de esta simple farsa es el ritmo de la escena, ligero y vivo, y la intervención de la música, que me sirve para desrealizar la escena y quitar a la gente la idea de que aquello está pasando de veras, así como también para elevar el plano poético con el mismo sentido que hacían nuestros clásicos. ¿Vale? Posteriormente, Lorca sigue pensando y revisando mucho esta obra y dice: yo hubiera calificado a La zapatera prodigiosa como patacomedia, si la palabra no me sonara farmacia. Y es que, como ustedes han podido ver, la obra es casi un ballet, es una pantomima y una comedia al mismo tiempo. La zapatera lucha constantemente con ideas y objetivos reales porque vive en su mundo propio, donde cada idea y cada objeto tiene un sentido misterioso que ella misma ignora. No ha vivido nunca ni tenido nunca novios más que en la otra orilla, donde no puede ni podrá nunca llegar. La zapaterita representa a todas las mujeres del mundo y también el alma humana. Por eso, la farsa, en el fondo, es un gran drama. ¡Qué interesante! Los he puesto por orden cronológico a las entrevistas que dirigieron a Lorca sobre esta obra. No es un orden al azar. Y la última reflexión es la última, a ver, en un análisis de 3 semanas y media, que yo tampoco soy filóloga, ¿vale? Pero buscando cronológicamente entrevistas que le hacen a Lorca sobre esta obra, la última idea que yo ahí me quedé, porque a mí me queda como muy redonda, es precisamente la del cine, ¿vale? Sigo. Vale. Es interesante las revisiones que también hace Lorca con la obra. La escena un 24 de diciembre del 30. Es curioso porque las crónicas lo que dicen es que sus padres se enfadaron con Lorca porque ¿quién se le ocurre irse de casa una noche buena para estrenar una obra de teatro? ¿Vale? Después la revisa, la renueva e incorpora las canciones y la danza. Y luego la vuelve a presentar en Buenos Aires con, bueno, sabe la relación de Lorca con Argentina, con Buenos Aires, con gran éxito. Lo que tenemos ahí, que no lo voy a poner, luego si nos da tiempo lo ponemos, son dentro del disco La colección de canciones populares españolas, son la música que incorpora Lorca a la obra, que es muy importante, como hemos visto que él dice, cantado por la argentinita, y se escucha, son los arreglos musicales, los hace él mismo y la toca el piano él mismo. ¿Vale? Bueno, 30 segundos, sí, ¿no? Voy a cambiar el ordenador de lado. Avanzo, ¿vale? Bueno,
tarda mucho en escribir, que la revisa constantemente y que para él es un banco de pruebas para luego escribir la casa de Bernarda Alba. Si recordáis la casa de Bernarda Alba, el manejo del color no tiene nada que ver con este, pero sí hay un concepto del color. ¿Se entiende? O sea que fijaos cómo va ensayando y va probando, ¿no? Hemos visto una escena donde la que no se escuchaba bien era la vecina de rojo, que es una de las más protagónicas, que aparece con una fuerza determinada, que también alude al color rojo de su vestido. O sea, wow, es que hay mucho material, ¿veis un poquito? Hay muchísimo material para poder trabajar. Avanzo, ¿vale? Bueno, y este es el estreno de 1930, que en este caso sí que respetan totalmente los figurines que dibuja Lorca, con las vecinas con los madroños, que usa la zapatera que tiene una manga así y una no. Nos falta el color, pero el color ya se lo podemos poner nosotros con lo que hemos visto, ¿vale? Vale, entonces, estamos con los chicos, estoy con pequeñajos, con grandes, con mayores, con adultos como estamos ahora mismo. Recordamos lo que hemos venido hablando a lo largo del día de hoy, ¿no? El tema focal de las jornadas, que es la escritura en la biblioteca. Yo creo que una de las ideas claves que nos podemos, entre otras muchísimas, de esta cuestión es que para poder aproximarnos a un texto escrito propio, hace falta generar un discurso en compañía de otros. Y que no pongamos a los chicos un folio en blanco, venga, ponte a escribir, porque el chico dice, esto no es para mí. Más allá de luego ir analizando y respetando los conocimientos que los chicos tienen en el tema de la escritura y la textil. Entonces, debemos como generar conversación en torno a lo que estamos haciendo en el aula. En este caso yo pongo algunas preguntas reflexivas, que algunas ya las hemos estado abordando y otras más, sobre, bueno, típico que sucede en esta obra, no para hacer un resumen, como dice Piu, ¿vale? Eso nos ha quedado claro esta tarde también, ¿verdad? Vale, sino para empezar a conversar, ¿no? ¿Qué le está preocupando a Zapatero y a Zapatero? ¿Cómo son las emociones de ambos que transitan a lo largo de la obra? No tiene nada que ver la primera parte de la segunda. Las vecinas zapateras que se definen por el color de sus vestidos, como decíamos. ¿Qué rol tendrá cada una de las vecinas en función del color del vestido? Por ejemplo, color morado. ¿Cómo te imaginas a esa vecina de la falda morada? ¿A ti nunca? Sí. ¿No tenemos ni idea? No. Pues creamos. Puede recibir ayuda. ¿Vale? Morada, amarilla, roja. Morada era una marcada. ¿Eh? La morada es una marcada. ¿Por qué? Porque es un color como muy técnico, muy... Estamos vendiendo un berenjenal. Sin embargo, en la actualidad, el morado ya es un color que hemos ligado, por ejemplo, al poder femenino. Cosa que en ese momento de los años 30, ¿no? Sí. Pero no quizá en ese momento. Claro, es lo que te No, digo. pero más bien es como hacia un mundo Claro. de cementerio, por ahí. Ah, tú te fuiste a los capirotes nazarenos, Semana Santa y todas Por ahí, esas por ahí, cosas, ¿no? sí. A ver, otra idea por aquí del morado, va. El morado suele ser como una mujer sufridora, así como en plan del manto del Nazareno, ¿no? El manto morado del Nazareno. Cuánta presencia de Semana Santa tenemos aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Puede ser que Lorca hubiese elegido el morado también con ese toque. Recordamos dónde nació Lorca, dónde vivió, cuáles son sus raíces andaluzas, ¿no? Puede que la presencia de la Semana Santa andaluza estuviese muy presente también en su ADN. Sí. ¿Que por eso eligió un morado para pensar en una vecina amargada? Pues mira, seguramente no. Pero no pasa nada. Estamos tomando la obra, con todo el respeto a Lorca, obviamente, pero estamos tomando la obra y la estamos haciendo nuestra. ¿Vale? Estamos empezando a jugar con ellas. Vale, tenemos una vecina morada con distintas ideas sobre ese color morado. ¿Y la verde? Pues alegría, ¿no? Esperanza. Esta es la... ¿Sí? Puede ser, no sé, ¿se entiende? Hay dos mozos, uno con fajín rojo y otro sin fajín. A ver, ¿en el fajín y el otro? ¿En el fajín? Pues aquí yo creo que algún sentido con poder económico, social, vacío, etc. Vale, por aquí, estamos... Vale, el alcalde, capa, estoy tratando de recordar, ¿eh? Azul de terciopelo con una vara. Es que Lorca es claro, ¿no? Y además lo que pretende en esta obra es
Museo del Prado tiene colgados algunos tallercitos del manejo, del uso del color muy interesantes que aquí, con Lorca, yo lo uniría totalmente, ¿no? Por cómo Lorca maneja el color aquí, en la Casa de la Esmeralda, en Mariana Pineda, es interesantísimo cruzar con el lenguaje y el Prado tiene un montón de recursos y este enlace que os pongo aquí, de recursos colores, interesantísimo. No me detengo, ¿vale? Avanzo más. Vale, ¿qué más? Otros temas que aparecen en la obra. Vamos recordando un poquito más de la Zapatera, nos vamos metiendo más en el tema por lo que yo os he estado dando, pero por ejemplo, fijaos interesante. Es que solamente con esto podemos estar hablando 5 días seguidos, pero creo que se entiende que estoy como condensando demasiado. La forma de ser de las gentes del pueblo, las habladurías, que me han encantado. Porque además en lengua de signos se dice así. Las habladurías, la costumbre de ir a rezar el rosario. Cuando el zapatero se va a abrir la puerta de casa para salir y hay 2 beatas rezando el rosario con la oreja bien pegada a la puerta. ¿Sí? Ir al casino, la llegada del rebaño que llega al pueblo por la tarde, muy de su pueblo, aquí Lorca dice esto es lo que yo vivo en mi pueblo, lo plasma, ¿no? Las limitaciones para una mujer de un pueblo, y hay una frase que dice el zapatero, que para mí, y el Lorca también lo dice mucho de sus revistas, dice, por lo que veo, en este pueblo no hay más que 2 extremos, o monja o trapo de fregar. Ponerles palabras actuales a esto. ¿Vale? Qué interesante esta frase, ¿verdad? Avanzo, porque lo que quiero es que escriba, básicamente, ¿vale? Bueno, retomo la idea de farsa y cómo define Lorca su farsa, que es entre 2 mundos, cuál sería el mundo real y cuál sería el mundo irreal en el que vive la Zapatera, ¿vale? O sea, se entiende que son preguntas reflexivas para conversar, para ir generando discurso. Si estamos en aula estaríamos tomando nota de la pizarra a lo loco, ir organizando esa información para que los críos, para que no todos nosotros vayamos teniendo estas ideas. ¿Para qué? Para saltar de escribir, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la propuesta del taller de escritura intertextual. Saltamos a otro. Entenderme que Lorca nos está dando la mano para que juguemos, porque estamos en un taller adultos 6 de la tarde de un sábado, ¿vale? Así que vamos a jugar, que es lo que decíamos antes cuando empezábamos. Algunas propuestas de escritura, fijaos que vamos a saltar de una trama narrativa, una trama teatral en este caso de Lorca, a otras que yo os propongo y 400 millones más que a vosotras os van a ocurrir mucho más interesante que estas que hacer. Lanzo algunas. Por ejemplo, ir pensando, algunas vamos a tener que elegir, ¿de acuerdo? ¿Cuáles habrán sido las noticias que aparecieron en los periódicos del pueblo donde vivía la Zapatera el día después del regreso del Zapatero? O de la marcha, ¿no? Y los artículos en las revistas del corazón, esas artículos hoy en día serían artículos del corazón. ¿Cómo habrá sido el bando que se publicó en el pueblo el día después del regreso del Zapatero? ¿Qué diálogo podemos imaginar de las 2 beatas que escuchan tras la puerta del Zapatero la decisión de irse del pueblo? O sea, imaginéis a esas 2 beatas, esas 2 mujeres que están ahí poniendo oreja porque el Zapatero está arriba, me voy. Y están las 2, ¿qué decía yo? Sí, para final. ¿Sí? Imaginamos el libro de notas de Lorca en este momento de renovar la obra cuando incorpora la danza y la música. ¿Qué tipo de danza además? En la obra de la televisión hay un momento de danza precioso donde todos los movimientos que hace la Zapatera están pensados por Lorca y son muy interesantes de analizar, porque en un momento dado ella es así, ¿no? Y este gesto es de, marco distante, o sea, está muy pensado, muy lindo de ver y analizar. Las coplas que aparecen en la obra tienen, como decíamos antes, raíces andaluzas. ¿Y si esta obra fuese galega? ¿Qué música le pondríamos? Venimos de ver la conferencia de Piu Martínez sobre el libro álbum, ¿no? Podemos jugar, hacer un libro álbum, imaginar que una escena de Lorca la transformásemos y continuásemos la historia. Por ahí también tenemos mucho juego. Si escribiésemos una versión actual de la Zapatera ubicada hoy en día en nuestro contexto, aquí en España o en otro tipo de contexto, podéis imaginar cualquier otro, ¿cómo haríamos un relato corto, por ejemplo? Podemos buscar el tema del color como hemos hecho, ¿de acuerdo? ¿Dónde podemos encontrar? Que podemos crear incluso un bodegón si quisiésemos incorporar el área de plástica, por ejemplo. ¿Qué habrá escrito la Zapatera en su diario íntimo? ¿Y el niño? ¿Y la vecina roja? ¿O esa vecina morada
personaje, esa vecina morada, amargada, me va a dar mucho juego a mí, ¿sí? ¿Qué poema podría escribir esta vecina morada, por ejemplo? ¿Vale? Por ejemplo, este va para ti, ¿vale? Creo que lo entendí, estoy jugando. Un decálogo en el pueblo para las no habladurías. ¿Sí? O organizamos las ideas, ¿no? Como parte del proceso. Podemos hacer una ficha de investigación, un mapa conceptual, una infografía de millones de textos. ¿Se está entendiendo más o menos? ¿Sí? Vale. Sí, vale, bien, eso me queda muy bien. Entonces, pues tenemos una conferencia muy interesante dentro de 15 minutos de este señor que está ahí sentado, no vamos a quedar mal con él, precisamente yo, ¿vale? Con lo cual, nos juntamos con los 2 o 3 que tengamos al lado, nos conozcamos, no da lo mismo, ¿vale? Elegimos a un personaje, por ejemplo, que es más fácil, elegimos a un personaje, pensamos una intención comunicativa, ¿qué quiere decir? ¿A quién? ¿Y qué tipo de texto va a usar para hacerlo? ¿Se entiende? Puede ser una intención comunicativa dirigida al pueblo y es el decálogo. Puede ser una intención, ¿no?, más propia de mi diario íntimo, un poema para mí mismo, puede ser. Recordar, noticias, bandos, todas las cosas imagináis. ¿Vale? 5 minutillos. 7. ¿Sí? Venga, vamos a la que va.
viene con el otro que es lo confirmado. Pero todo. ¿Cómo vamos? ¿Habéis escrito algo? ¿Estáis? ¿Sí? Estamos ahí con un grupo de WhatsApp de las dos personas con quien están contando que el zapatero marchó.
por ser mellor, non? A parte que o demostro. Pois a zapateira se acabou con todo, se pasou da raya. Eu xa sabía que as mozas de hoxe están feitas de outro xeito, non aguantan nada. Son os 16 e sen aguante ningún, non sabe o que é a vida de casada, pobre. Son veras, porque outras aguantamos, e ata que golpes ten que aguantar, pero de min non falou ninguén. Fago todo este sacrificio e o levo con moita paciencia polo ben da familia. O meu home non dirán nunca que é un manso como a zapateiro. A quen se me ocorre de permitir que marchar. E se unha muller, eu si son unha muller como é de vir, perdón, non do ouvido, teño gafas remontadas e ¡Gafas y mi gallego, hijo! e acaba con unha copla, os apostos. Señor vai subindo, cariño vai entrando. Yo escucho la palabra copla y espero la música. Copla, cantar. Eso es golpes muy duro así de repente, ¿no? Con gafas remontadas y con brazos públicos. Bueno, ¿veis? Espero que a pesar de la rapidez del tiempo, ¿no? Que van muy acelerados, se estén haciendo la idea. ¿Sí? Esto es una propuesta intertextual donde estamos saltando de una propuesta, en este caso de un autor de reconocidísimo prestigio y una obra teatral suya. Podríamos haber hecho lo mismo de una noticia, de un texto científico, como decía Estela esta mañana. Yo elegí La Zapatera por lo que os digo que es esto. Os he hecho trampa, me voy al museo, me da los figurines de Lorca y dice, creo que aquí esto te va a venir bien. ¡Oh! Se me viene bien a mí. Y me he montado esta, ¿se entiende? Pero puede ser a partir de cualquier texto, de cualquier lenguaje, ¿vale? Y fijaos qué maravillas surgen, ¿vale? Venga más. Quiero el tarareo, chicas, solo el tarareo. ¡No me hagas cantar! Ellas han buscado, como antes decíamos, Lorca incorpora unas coplas de sus raíces andaluzas. Esta idea de, bueno, desde vuestra cultura gallega, ¿qué música le pondríais a esta situación de las habladurías, de meterse todo el pueblo con la zapatera y demás? Y han buscado, bueno, contarlo, pero no lo sé contar eso, ¿no? ¿Qué habéis buscado? ¿Qué canciones? A saga da Carolina. Me siento representada ahora mismo. O se facía tanto picapé na vestimenta, supoño que por aí fixemos unha conexión mental. Dale. Que está moi bo día, pero... Axudamos. A saia da zapateira móvese de lado a lado. O me deixou unha soa, busca outro namorado. Vale, más. ¿Alguno más? ¿Vale? Tenemos el diario, tenemos música. A ver, una mano que quieres decir. Venga, ¿qué habéis pensado? Poema. Un poema. Perdón, hay un montón de poemas. ¿Qué hace la zapatera? Un segundito, hago un kick-up 30 segundos. Es curioso que yo os digo, vamos a saltar del texto narrativo a otro tipo de texto, ¿vale? Y muchos tiráis por lo literario todavía, por lo narrativo literario en forma de poema. ¿Se entiende? Y yo os he empujado a romper eso. Otro tipología textual. Entenderme bien, que es una maravilla que penséis hacer un poema en 3 minutos, a mí que me parece mágico. Pero voy a dar una reflexión didáctica ahora. ¿Se ve por dónde voy, el camino por dónde voy? Porque a mí me pasa lo mismo. ¿Cómo nos cuesta saltar de lo narrativo? ¿Se entiende? Podríamos haber hecho un texto científico de, yo qué sé, imaginaos que la zapatera... Instrucciones para el abandono, un texto instructivo, por ejemplo, ¿se entiende? ¿Vale? ¿Sí? O imaginaos que la zapatera ha sido en un beso, pues puede ser un texto de corte científico sobre la química del beso. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero bueno, quería hacer esa reflexión que me parece interesante. Abre esa maravillosa. Poema. Pobre de mí, recién casada, se ha ido mi marido esta mañana. Pobre de él, que es un necio que ha dejado esta mujer que no tiene precio. Haré mi vida a mi antojo, a pesar de las amargadas que me miran de reojo.
sabiendo que es una ocasión. Las dos beatas cotillas detrás de la puerta, ¿vale? Están con el móvil. Con el móvil. Vermella. Veciña morada. Oes, onde andas? Non te podes ni imaginar. Estaba na cociña, que foi? O zapateiro. Morreu. Tal estás. Marchou. Como? Berrado? Como nunca. Oían os berros en Taramancos. Ela tan disposta, el tan sufrido, pobre home. A mí xa me daba que era unha lercha de todo. Pois non dixestes. E ora, sola na casa. Verás, tío, que tarda en meter outro no sitio. Viste? Pois xa me parteu ver un home Oxe, aún... hoxe rondando. Sí. Era moreno. Ai, o que vin eu era medio esbrancuxado. ¡Bravo! Trata. ¡Bravo! Que tenemos que ir a escuchar a Moure, ¿vale? Cortamos, pero dado que estamos hablando de las dos vecinas que hablan de tú, sé que alguien ha hecho un decálogo para la no habladuría en el pueblo. ¿Quién era? Vosotras, que no me habéis llevado bien, pero lo que tengáis, venga. Sí, un decálogo... Sí. No empecemos a decir... Xa, no, digo que nos dirixímonos ao neno, ao personaxe do neno, que era el como que fixera o decálogo. Entonces, que hai que respetar os demais, hai que coñecernos a nós mesmos para ter empatía co que lle pasa aos outros. Mirar o valor da diversidade, que non todos somos iguales, respetar a privacidade dos demais, ter en conta as circunstancias, ver, bueno, é que xa se sale do decálogo, pero bueno, igualdade de oportunidades entre o home e a muller, non xulgar polas apariencias, máis ou menos, por aí. El cierre, ¿no? Sí, hay alguien que tenga una cosa así como súper diferente, que diga, esto hay que escucharlo. ¿No? ¿Estamos? Allá al fondo he visto un gesto. Cuando alguien hace, es como democráticamente habéis sido elegidas. Venga, ¿en qué estáis? Nos fixemos un perfil falso da zapateira en Tinder. Venga, va, dale. Venga, chicos, chicas, escuchamos y después sales corriendo, ¿vale? Venga. Son as veciñas as que fixeron un perfil falso e... Bueno, ¿sabemos todo lo que es Tinder? Sí. Ya tenemos aquí nada de esas cosas. Moza de Burler, ligera de cascos. Busca a un hombre solvente que la saque de la taberna. Gustos, hablar por la ventana, bailar, la libertad, la moda fashion y pegarse la vida padre. Buena cocinera y ama de casa, limpio bien los cruces de las camisas. Muy bueno. Sí,